La espiral del silencio, inspirada en las exposiciones clásicas del concepto de opinión pública, Noel Newman afirma que la formación de esta parte de la observación que hace el individuo de su entorno social. Por lo tanto, para no encontrarse aislado, un individuo puede renunciar a su propio juicio. Pero, ¿en qué momento uno se encuentra aislado? Eso es lo que el individuo intenta descubrir mediante un órgano cuasi estadístico. Al observar su entorno social, estimar la distribución de las opiniones a favor o en contra de sus ideas, pero sobre todo al evaluar la fuerza y el carácter movilizador, así como las posibilidades de éxito de ciertos puntos de vista o de ciertas propuestas. Por ello es que la tendencia a expresarse en un caso y a guardar silencio en el otro engendra un proceso en espiral que en forma gradual va instalando una opinión dominante. Podemos entonces describir la opinión pública como la opinión dominante que impone una postura y una conducta de sumisión, a la vez que amenaza con aislamiento al individuo rebelde y al político con una pérdida del apoyo popular. El proceso de formación de la opinión pública, fundado en La espiral del silencio, es descrito por Tocqueville en El antiguo régimen y la revolución. El autor muestra cómo el desprecio por la religión se convierte en una actitud ampliamente difundida y dominante durante el siglo XVIII. Esto se debió a que la iglesia francesa se volvió muda y los hombres que conservaban la antigua fe temieron ser los únicos que seguían fieles a él, y más, amedrentados por el aislamiento que por el error, se unieron a la multitud sin pensar como ella. Con la finalidad de poner a prueba el modelo interactivo del proceso de formación de la opinión pública, la autora expone 5 hipótesis. 1. Los individuos se forman una idea del reparto y del éxito de las opiniones dentro de su entorno social. 2. La disposición de un individuo a exponer en público su punto de vista varía según la apreciación que hace acerca del reparto de las opiniones en su entorno social y de las tendencias que caracterizan la fortuna de esas opiniones. 3. Si la apreciación del reparto de una opinión está en flagrante contradicción con su efectiva distribución, es porque la opinión, cuya fuerza se sobrevalora, es la que con más frecuencia se expresa en público. 4. Si una opinión se la considera dominante, es plausible pensar que seguirá siéndolo en el futuro y viceversa. 5. Si está convencido de que la tendencia de la opinión va en su misma dirección, el riesgo de aislamiento es mínimo. Noel Newman logra concluir que una minoría convencida de su predominio futuro y, por consiguiente, dispuesta a expresarse, verá hacerse dominante su opinión si se confronta con una mayoría que duda que sus puntos de vista sigan prevaleciendo en el futuro y, por lo tanto, menos dispuesto a defenderlos en público. La opinión de esta minoría se convierte en una opinión que en adelante no se puede contradecir sin correr el riesgo de alguna sanción. De este modo, pasa de la jerarquía de simple opinión de una facción a la opinión pública. Un ejemplo claro de esto es el ascenso del feminismo en el mundo. Aunque las mujeres constituyen una minoría social, se organizaron y convencieron de su discurso, logrando penetrar en el debate público y haciendo predominante su opinión, provocando que aquellos que critican al movimiento y persisten con una opinión machista sean aislados o censurados por el grupo en ascenso. Los medios de comunicación de masas son formas de comunicación unilateral, indirecta y pública, contrastando con la forma de comunicación humana más natural, la conversación. Por eso, los individuos se sienten tan desvalidos ante los medios de comunicación. Sumado a esto, otro aspecto de la impotencia entra en juego cuando orientan la atención pública anónima hacia un individuo entregado a ellos como a un chivo expiatorio para ser exhibido. La atención pública puede experimentarse desde dos puntos de vista diferentes: el individuo expuesto a ella o ignorado por ella, que acabamos de describir, y desde la perspectiva del acontecimiento colectivo, cuando cientos de miles o millones de personas observan su medio y hablan o se quedan callados, creando así la opinión pública. Actualmente se sigue investigando cómo transmiten los periodistas de televisión sus preocupaciones a los televidentes mediante imágenes y el sonido. Estudios experimentales publicados posteriormente han confirmado definitivamente la influencia ejercida por las técnicas de filmación y montaje sobre las concepciones de la realidad de los televidentes. Estos estudios, sin embargo, se han escrito tan despiadadamente que probablemente no vayan a servir de estímulo para ulteriores investigaciones. Sin embargo, aunque ahora podemos identificar algunas de las señales visuales que influyen en la opinión sobre los políticos que aparecen en la televisión, la investigación aún tiene que avanzar mucho antes de poder determinar realmente cómo transmite la televisión el clima de opinión.